somos tu voz. Agradecemos muchísimo al señor Elías Solís, presidente de la Cruz Roja Panameña, quien se conecta a esta hora con nosotros. Señor Solís, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Todo muy bien por acá. No, gracias a usted por todo el esfuerzo que ha hecho para que podamos concretar este contacto a propósito de todo lo que ha estado ocurriendo en Panamá, específicamente en la selva del Darién. Se dice que unas 360,000 personas ya han cruzado esa selva en lo que va de año. Hemos visto también que el gobierno panameño ha anunciado nuevas medidas con los fines de tratar de detener ese flujo migratorio o esa migración masiva que hay a través de este peligroso, hay que decirlo, inhóspito trayecto. Pero en el caso de la Cruz Roja Panameña, señor Solís, que sabemos está allí en el Darién desde 2016, ¿qué cambios han observado en el comportamiento o en el movimiento migratorio a través de esa selva? ¿En algún momento se va a poder detener? Muy bien, la Cruz Roja Panameña interviene en cumplimiento de su cometido humanitario de prevenir y aliviar el sufrimiento humano en respuesta a las personas migrantes que llegan a las estaciones de recepción migratoria que están establecidas en el Darién, particularmente en Lajas Blancas, San Vicente, así como tenemos presencia en Bajo Chiquito y Canamembrillo. Esto, como decía, lo hacemos en cumplimiento de nuestro cometido humanitario y además en el marco de una función muy particular que cumplimos las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, que es la función auxiliar de las autoridades públicas. Esto implica que nuestra actuación es complementaria a la respuesta que corresponde a los estados durante emergencias, desastres o crisis, y siendo el tema migratorio o el movimiento poblacional desde nuestra perspectiva una crisis humanitaria, por eso estamos allí. En efecto, las cifras que ha manifestado el Servicio Nacional de Migración es que han transitado más de 360,000 personas en lo que va del año 2023, lo que ha elevado muy considerablemente las cifras en comparación al año 2022. Nosotros no hemos observado, a pesar del anuncio de medidas más restrictivas por parte del Estado panameño, que el movimiento poblacional haya disminuido. Al contrario, observamos que cada día se incrementa la llegada de más personas migrantes a las estaciones de recepción migratoria. ¿Cuáles son las características, señor Solís, o el perfil de esas personas que hoy están atravesando la selva del Darién? En general, continúa siendo la mayoría hombres, pero hemos visto, y las estadísticas así lo reflejan, del propio Servicio Nacional de Migración, el incremento de las familias y el incremento de los niños. Se estima que aproximadamente el 20% de estas personas migrantes o de este número total son niños. Así que en general podemos decir que se ha incrementado el número de familias y no solamente varones que viajan solos. Retomando un poco la primera pregunta, me parece que no respondí allí. Desde mi perspectiva, el tema de la migración, por supuesto que es muy complejo, y mientras las situaciones que motivan la migración, situaciones que están en los países de origen, no cambien, el movimiento poblacional va a continuar, porque obviamente las personas que se encuentran en esos contextos donde hay conflictos, donde hay restricción a la movilidad, donde hay peligro a la integridad, van a procurar salir de su propio territorio para buscar mejores condiciones de vida, incluida la situación económica de los países donde observamos el mayor número de personas migrantes. Así que yo coincido, por ejemplo, con algo que manifestó el presidente de la República en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este es un tema que tiene que ser abordado desde una perspectiva multilateral, donde intervengan la comunidad internacional y en particular que se procure que en los países de origen esas condiciones que motivan la migración cambien. Están escuchando a Elías Solís, él es el presidente de la Cruz Roja Panameña. ¿Cuántos campamentos tiene instalado la Cruz Roja allí en esa zona del Darién, señor Solís? ¿Cuáles son los principales desafíos a los que ustedes se enfrentan a la hora de brindar esa ayuda, ese soporte humanitario a quienes atraviesan esa vía? Y por otra parte, ¿cuál es la realidad en el Darién hoy? Lo pregunto porque hace tan solo unas semanas New York Times
publicaba un revelador reportaje en el que indicaba que también ese flujo masivo de migrantes que hay por esa ruta se ha convertido en todo un negocio. Fíjese, nosotros tenemos establecido puestos de atención en salud en las estaciones de Lajas Blancas, San Vicente, que están en Metetí, en Darién. Pero también tenemos presencia de nuestro personal y voluntario en las comunidades, en dos comunidades de acogida, que es Bajo Chiquito y Canamembrillo. Los principales servicios que ofrecemos en comunidades de acogida, por ejemplo, la producción de agua segura, que no solo beneficia a las personas migrantes, sino a los miembros de la población. En Lajas Blancas también producimos agua segura, lo que es muy importante porque la mayoría de las afectaciones con las que llegan las personas migrantes son afectaciones estomacales. El ingerir agua segura para el consumo humano, evidentemente, cambia esa realidad. Entonces, además tenemos servicios de atención en salud, curaciones, que es otra de las afectaciones que observamos, laceraciones, heridas en las extremidades. Y un servicio muy importante es el servicio de restablecimiento de contactos familiares. Eso lo ofrecemos en Lajas Blancas y en San Vicente, y también en la estación de recepción migratoria en Hualaca, en la provincia de Chiriquí, que es donde son trasladados desde el Darién a los planes de Hualaca, Chiriquí, para que continúen su ruta hacia Costa Rica. El servicio de restablecimiento de contactos familiares incluye la recarga de sus dispositivos móviles, llamadas gratuitas a través de nuestros celulares o dispositivos móviles para que se puedan comunicar con sus familias, indicarle que han llegado bien a Panamá, al Darién, a Chiriquí. Y también ofrecemos conectividad Wi-Fi o Wi-Fi para que puedan conectar sus dispositivos y puedan comunicarse. Este es un servicio muy importante porque le permite a las personas migrantes dar cuenta a sus familiares de su paradero y de su suerte, y al mismo tiempo las personas, los familiares en los países de origen o al país del destino pueden tener conocimiento de la suerte que han corrido o están corriendo sus familiares. Y de la otra parte de la pregunta que me hizo, aparte de los servicios, le preguntaba por la realidad hoy por hoy en el Darién, porque hace unas semanas el New York Times también publicaba un revelador reportaje en el que decía que se había constituido también toda una red de negocio, porque por ejemplo, para llevarle el bolso y que no cargue con ese peso, pues cobraban $50. Ofrecían incluso una especie como de paquete completo, ¿no? Que incluía tiendas, botas, en fin, para hacer como ese trayecto que es tan duro un poco más llevadero, y costaba $150. Que si un plato de arroz con pollo, $10. Entonces, también cuál es la realidad hoy allí, que ha emergido este negocio alrededor de ese flujo migratorio tremendo que tiene lugar por esa vía. Sí, yo creo que yo no le puedo precisar los costos, pero es evidente el tema de que el movimiento poblacional o el tránsito de personas migrantes, el tránsito irregular, ha conllevado esto, genera una economía informal en las comunidades de acogida, donde se ofrecen los miembros de la comunidad, venden comida, ofrecen hospedaje a las personas migrantes, pero también está el tema del tráfico ilícito de personas, el tráfico ilícito de personas y todo lo que rodea esa condición de tráfico ilícito. Así que obviamente esto ya es reconocido, hay testimonios al respecto sobre la economía informal que se ha generado respecto a las personas migrantes y sus propias vulnerabilidades, porque obviamente al ser el Darién una ruta tan difícil, una selva, el cansancio, las condiciones de muchas personas no son las más óptimas para soportar ese tránsito. Entonces recurren evidentemente a los ofrecimientos de otras personas que han, como digo, visto una oportunidad para establecer una economía de subsistencia a través de
las vulnerabilidades de las personas migrantes. Escuchan a Elías Solís, presidente de la Cruz Roja de Panamá, y en el caso de las desapariciones y de las muertes que se registran allí en la selva del Darién, ¿cómo lo canalizan ustedes a través de la Cruz Roja? Porque también está esa otra realidad de muchas personas que mueren allí haciendo esa ruta y nunca son identificadas. Mire, el tema de las personas desaparecidas y las personas fallecidas o restos humanos en la ruta es incierto. La Cruz Roja panameña no maneja cifras. He escuchado al Servicio Nacional de Migración indicar que para ellos también es incierto, porque los relatos dan cuenta de que muchas personas mueren en la ruta. Hay personas migrantes narran que han visto pasar, han visto en su paso cadáveres. Lo inhóspito de la selva, por supuesto, que hace muy difícil que el Servicio Nacional de Frontera, los miembros del Servicio Nacional de Frontera, incursionen en la selva a verificar si en efecto hay cadáveres, etcétera. El personal de la Cruz Roja panameña, su asistencia humanitaria se limita a las estaciones de recepción migratoria y en las comunidades de acogida. No ingresamos a la selva por motivos de seguridad. Uno de los principios de la asistencia humanitaria es la seguridad del personal humanitario. Entonces nosotros no ingresamos a la selva. Repito, solo atendemos a las personas que llegan a las estaciones de migratoria. En cuanto al tratamiento de las personas desaparecidas, la búsqueda de las personas desaparecidas y el tratamiento de los restos humanos o personas fallecidas, yo debo indicar que desde mi punto de vista Panamá tiene una legislación muy sólida en materia de prevención de desaparición de personas y en tratamiento de personas fallecidas, sobre todo lo que va vinculado a la identificación de los restos humanos para garantizar que los familiares tengan conocimiento del paradero o la suerte de sus seres queridos. Ahora bien, de la legislación a la práctica con relación a las condiciones tan adversas que implica que personas fallezcan en la selva, y que desaparezcan en la selva, pues es muy complicado que se apliquen esas disposiciones que están previstas en la legislación panameña. En el marco de el cometido del Comité Internacional de la Cruz Roja, en asocio con la red de organizaciones de la Cruz Roja, de las sociedades nacionales de la Cruz Roja, en este caso la Cruz Roja panameña, establecemos todos nuestros esfuerzos para dar de alguna forma el soporte y la medida para que los familiares puedan tener conocimiento de la suerte de sus seres queridos. Hemos establecido, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha establecido, en asocio con la Cruz Roja panameña, en la población del Real de Santa María, en el Darién, 100 nichos a disposición de las autoridades públicas para que allí puedan permanecer los restos humanos que fallezcan en la ruta y que se han encontrado, o que fallezcan, porque también se han dado los casos en las estaciones de recepción migratoria, y los familiares, si es que están acompañados de familia, no puedan hacerse cargo de la sepultura. Y esto con el objeto, por ejemplo, si las personas fallecidas están identificadas, se va a colocar en la lápida los datos de la persona para que en el momento oportuno los familiares tengan el conocimiento, y aquellos restos humanos que no han sido identificados y que ya haya que proceder a la sepultura, se toman las medidas para que de una forma, esto por parte de las autoridades públicas, la toma de las muestras correspondientes que den lugar a la posibilidad de que en algún momento esos restos humanos puedan ser identificados. Entonces hay un trabajo de colaboración, cooperación, asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene presencia en Panamá desde 1989. Tenemos una delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Panamá y el Caribe. Entonces hay una asistencia técnica y acompañamiento a las autoridades, y eso se evidenció, por ejemplo, con el accidente del autobús en los Planes de Hualaca, un autobús donde murieron alrededor de 43 personas. Las autoridades del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Forense tuvieron todo el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y de voluntarios de la Cruz Roja panameña, que están debidamente
capacitados en el tema de tratamiento de restos humanos y esclarecimiento de la suerte de las personas fallecidas. Reiteramos que a quien escuchan es a Elías Solís, el presidente de la Cruz Roja Panameña. 3 preguntas en una para ir concluyendo, señor Solís. Por una parte, no sé si podemos hablar de esta oscura figura que también emerge en medio de todo este movimiento migratorio, y es la de los coyotes. Por otra parte, durísimo de por sí es hacer este trayecto una vez, pero hay personas que por no lograr entrar a Panamá o que les den reconocimiento, les den papeles, se devuelven a través de la selva del Darién. Y por último, a propósito de tantos testimonios a los que ustedes han podido tener acceso, ¿qué le dice a esa persona que hoy por hoy piensa y se plantea hacer este trayecto? Mire, con relación al tema de los coyotes, desde toda perspectiva se trata de una violación al ordenamiento jurídico, en Panamá, pero seguramente en el resto de los países, porque está vinculado al tráfico ilícito de personas. Entonces creo que es necesario que se incrementen las medidas por parte de los estados, desde donde surge el tráfico ilícito de personas, para que esta conducta no siga repitiéndose. Con relación a la primera pregunta, aquí es muy importante puntualizar que la Cruz Roja Panameña ni nuestros socios del movimiento, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional, alentamos la migración. Nuestra presencia en las estaciones de recepción migratoria y en la respuesta a la humanitaria a las personas migrantes obedece precisamente a nuestro cometido que indiqué antes: prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Y considero que ninguna otra agencia, organismo internacional, agencias humanitarias promueven la migración. Nos preocupa grandemente las condiciones de las personas migrantes y la necesidad que tienen de obtener un paliativo y cuidado a su salud, por lo menos en las estaciones de recepción migratoria donde llegan. Vinculado a los testimonios que nosotros escuchamos, donde muchas de las personas migrantes indican: no lo volvería a hacer, recomiendo que no lo hagan. Nuestro mensaje va en la misma sintonía, recordando que Darién no es una ruta, Darién es una selva, esto es una realidad. Más allá de la campaña que está promoviendo el gobierno panameño en ese sentido, Darién no es una ruta, es una jungla. Yo, desde la perspectiva humanitaria y desde el mandato humanitario de la Cruz Roja Panameña, debo indicar que esa es una realidad. Es más, nosotros no conocemos la selva del Darién. Es un parque natural, es una selva inhóspita, que es muy difícil de transitar. Y bueno, creo que la mejor referencia es el testimonio de las personas migrantes que ya han hecho la ruta. Reconozco las condiciones, lo que indicaba antes, las condiciones que motivan la migración están presentes en los países de origen, pero deben tener en cuenta las personas que consideran o están pensando tomar la decisión de migrar lo difícil que implica esta ruta, los relatos que dan cuenta de personas fallecidas, madres que han perdido a sus hijos en la ruta y a otros miembros de la familia. Así que esto es muy importante: pensar primero en la integridad personal, en la seguridad de su familia, en la seguridad y especial vulnerabilidad de los niños y las niñas al someterlos a transitar por esta ruta. Así que creo que eso es muy importante. Y qué decirle de las personas que se ven en la necesidad de retornar a sus países de origen nuevamente a través del Darién. Es una doble vulnerabilidad para ellos, pero además es un doble sufrimiento, ¿no? En muchos casos lo ideal sería poder optar por la repatriación voluntaria a través de los vuelos humanitarios que los estados concertan, incluido el Estado panameño. El Estado panameño también hace el esfuerzo y los trámites necesarios para poder hacer repatriaciones voluntarias a través de vuelos humanitarios, que obviamente eso conlleva a una mayor seguridad. Estoy seguro que ninguna persona que decide migrar y sale de su país de origen, frente a los contextos que hemos hablado,
tiene el deseo de retornar. En ocasiones retornan voluntariamente o acceden a la repatriación voluntaria porque la realidad que se encuentran es mucho más difícil que en el país de origen, al no poder cumplir su cometido de llegar a los Estados Unidos de América, y la minoría, como sabemos, que tiene como objetivo ir a Canadá. Gracias, señor Solís, no solo por concedernos esta entrevista, sino también por la labor que hacen allá en la Cruz Roja Panameña para brindar asistencia a los migrantes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como le dije, esta es parte de nuestra vocación, nuestros valores humanitarios y muy particularmente la empatía, la entrega y la dedicación de nuestros voluntarios y nuestro personal que está presente y que comparte lo traumático que resulta para las personas migrantes esta decisión de migrar y abandonar sus propios países. Elías Solís, amigos oyentes a quien escuchaban.